a lo que viene siendo el tema del día de hoy. Recuerden, por favor, registrar su asistencia en el chat, que eso no se les olvide. Veo que la gran mayoría ya registró, pero a lo mejor puede haber alguien por ahí que todavía no. ¿De acuerdo? Bien. Hoy vamos a hablar de las fuentes de financiamiento, ¿no? Nosotros ya en lo que fue nuestro plan financiero definimos, ¿no? A grandes rasgos cuál es la inversión que nosotros necesitamos para crear este negocio y hasta cierto punto, pues, si requerimos de mucho o poco financiamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Cuando nosotros, pues, no contamos con todo el capital para montar a la empresa. Bueno, en este caso, pues, recurrimos a lo que se le conoce como fuentes de financiamiento y estas pueden ser públicas o privadas, ¿no? Las fuentes de financiamiento, vamos, no siempre te van a proporcionar dinero en efectivo. Hay algunas, ¿no? Algunas empresas que si bien pueden ofrecerte dinero en efectivo, algunas otras, ¿no? Te proporcionan lo que es maquinaria, equipo, herramienta, modificación de infraestructura, algunas te ofrecen lo que es la construcción, ¿no? Del establecimiento, algunas otras sí te ayudan, ¿no? A poder adquirir las cosas a través de un crédito. Aquí en este aspecto no te están otorgando el dinero en efectivo, pero digámoslo así, que de cierta forma están ayudándote a adquirir las cosas, ¿no? Ellos pagan, tú adquieres lo que viene siendo maquinaria, equipo, ¿no? Los recursos necesarios y ya después, pues, tú vas pagándole a la empresa, ¿no? De cierta forma, el dinero se vuelve efectivo, pero ya al momento de pagar, ¿no? Existen también lo que son créditos bancarios, ¿sí? O créditos en algunas instituciones similares a un banco, ¿no? Como lo que es Coppel, Electra, no tienen el nombre banco, pero en sí, ¿no? Son instituciones privadas que no cumplen con todos los requerimientos para ser una institución bancaria, ¿sí? Pero es una institución financiera que tiene la capacidad de otorgar créditos, ¿sí? Y a través de estos créditos, bueno, te proporcionan una tarjeta, ¿sí? Y vas adquiriendo las cosas, ¿no? Las financieras que les decía, ¿no? Que les da una especie de crédito. En este aspecto, tú metes la requisición, ellos entran en contacto con la empresa y bueno, adquieren las cosas y tú les vas pagando. Es como muy diferente a ya tener lo que es una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, pues vamos, aquí depende mucho también de cómo se nos otorga este financiamiento por el que vamos a nosotros optar, sobre todo porque obviamente este financiamiento tenemos que verlo de esta manera, es una especie de préstamo que tarde o temprano tenemos que pagar en algunos casos, ¿no? Bien, aquí dentro de los recursos financieros, ¿no? Que estructuran, ¿no? El plan financiero, ¿no? O estructuran lo que viene siendo los recursos de la empresa, pues tenemos los que son internos y externos, ¿no? Los recursos internos, pues obviamente es este autofinanciamiento que estamos otorgando nosotros como socios, ¿sí? Que puede ser en efectivo, en especie y en algunos casos con lo que es ahora sí que el financiamiento intelectual, ¿no? Estamos haciendo un aporte intelectual. Pero los externos pueden ser, ¿no? Recursos propios y recursos ajenos. Los recursos propios es cuando vas a poner un poquito más vamos, del dinero que ya estabas otorgándole a lo que es la inversión de la empresa. Supongamos, ¿no? Tú como uno de los socios vas a otorgar un porcentaje, el 25% para la creación de la empresa. Son 4 socios y a cada uno le toca poner 25%. Sin embargo, ¿no?
aunque están poniendo cada uno 25%, están surgiendo, ¿no? Algunos otros gastos o algunas otras necesidades y no hay recursos suficientes para cubrirlo. Bueno, uno de los socios puede determinar en algún momento, ¿sí? Poner ya sea una cantidad más de dinero, los recursos que se necesitan, ¿no? Pero esto lo hace como una especie de préstamo, ¿sí? Es decir, que esos recursos que está poniendo además no son permanentes, ¿sí? O no estaban contemplados dentro del acta constitutiva. Entonces, después de un periodo de tiempo, ese financiamiento, ¿no? Se tiene que recuperar al socio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un recurso que se nos prestó y hay que devolverlo, ¿no? En el caso de ser algo material, ya sea que se le recupere con uno nuevo o ya que se haya comprado la herramienta, la maquinaria, ¿no? Que necesitábamos, bueno, se le recupera el que nos prestó al socio, ¿no? Entonces, a eso se refiere con lo que son recursos propios. Obviamente los ajenos pues vienen de instituciones públicas o privadas, pero aquí debemos de estar conscientes que estos recursos se nos pueden otorgar a corto, mediano o largo plazo. Y esto dependerá mucho de la cantidad de financiamiento que estemos solicitando, la capacidad que tengamos para poder pagarlo o recuperarlo y también de la tasa de intereses que la institución financiera nos esté manejando. Eso hace que, el periodo de tiempo, ¿no? Para pagar ese financiamiento puede hacerse tan largo o tan corto, ¿no? Depende mucho de estos factores. ¿Sí? Ahora, como les decía, ¿no? Las fuentes de financiamiento pueden venir, vamos, de empresas públicas, de empresas privadas. Públicas, pues son todas las que se desprenden del gobierno, ¿no? Todas las instituciones de gobierno que tienen apoyos al emprendimiento, así sea para pequeñas, medianas, grandes empresas, así como también para la exportación. Existen programas diferentes dentro del gobierno para otorgar este tipo de financiamientos. Bueno, había muchos, cada vez son menos, porque son programas que el gobierno federal actualmente está quitando. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita sí, ni para prometerles no mucho en cuanto a esto, porque definitivamente en el sector público están pues casi desapareciendo este tipo de apoyos que se le hacía a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esperemos que más adelante los retomen, los reformen y si no, pues esperemos que en otros gobiernos los vuelvan a retomar, ¿no? Porque ahorita pues les puedo decir que hace 3, 4 años teníamos más o menos 15 programas diferentes de financiamiento para el emprendimiento. Actualmente hay 3. O sea, de 15 se redujeron a 3, ¿no? Y es una situación hasta cierto punto preocupante porque pues vamos, eran apoyos que ayudaban a la gente a autoemplearse, ¿no? O a los nuevos profesionistas que a lo mejor sales, no encuentras trabajo, emprendías y estos apoyos ayudaban de mucho. Y yo se los digo por experiencia, ¿no? Porque una de mis empresas así inició con un financiamiento gubernamental y a la fecha se mantiene, ¿no? Pero pues actualmente, pues quién sabe qué vaya a pasar con esto, ¿no? En cuanto a las empresas privadas, ¿no? Pues vamos, el financiamiento ahí sí corresponde a una especie de préstamo, crédito, pero hay diferentes formas de adquirirlos, ¿no? Pero cualquiera que sea el caso, ¿no? De las opciones que ahorita vamos a platicar de ellas, lo primero que necesitas hacer para solicitar un financiamiento es primero, sí, realizar tu plan de negocios, ¿sí? No necesita estar totalmente concluido, pero sí necesita ser lo más aterrizado a la realidad posible. ¿Y por qué les digo lo más aterrizado a la realidad? Porque sí me ha tocado, ¿no? De repente revisar algunos planes de negocios y dices, híjole, como que esta persona sigue soñando,
¿no? Cuando comienzas a hacer un design thinking, pues sí estás soñando, la idea es maravillosa, pero ya cuando hay que aterrizarlo a la realidad, hay que ser consciente de todas las posibilidades que tenemos para crear la empresa, principalmente pensando en lo que es el tipo de consumidores, aquello innovador o creativo que estoy ofreciendo, el tipo de proveedores o de empresas con las que voy a estar interactuando, ¿no? Bueno, hasta lo que es el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque sí me ha tocado ver gente que dice, yo voy a transformar el mundo y mi producto va a ser sumamente accesible al bolsillo de cualquiera, pero nunca tomó en cuenta que tenía que pagar impuestos, que hay competencia, la demanda. Entonces, pues suena fantástico y muy atractivo, pero a la mera hora lo que hacen estas instituciones es checar cada uno de los apartados del plan para determinar si la empresa es viable y tiene un alto grado de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa pues va a estar otorgando recursos suficientes para recuperarles a ellos esa inversión que están haciendo contigo. Entonces, sí es necesario, ¿no? Aterrizar muy bien a la realidad ese plan de negocios. Aparte de que te solicitan, ¿no? Tu plan de negocios lo más completo y lo más aterrizado a la realidad, te piden que especifiques, ¿no? A partir de cuándo pretendes o cuándo se prevé que va a iniciar el negocio oficialmente. Tiene que haber una calendarización, un cronograma para ir determinando todo el proceso que se va a llevar a cabo y para cuándo está proyectado, ¿no? La apertura, el lanzamiento de esa idea de negocio. Esto también con el propósito de ver, ¿no? El tiempo que vas a tardar en empezar a generar ganancias. También te piden que determines si vas a adquirir, ¿no? Lo que vendría siendo el terreno, el local, la infraestructura, el inmueble, donde vas a comenzar actividades. ¿Por qué les interesa esto? Porque si lo vas a adquirir, esto es un riesgo o es una garantía. Para algunas instituciones financieras, el hecho de que tú vayas a adquirir una propiedad, para ellos eso es un riesgo, porque si en determinado momento ya no lo puedes pagar, pues a ellos no les sirve de nada el inmueble. Al contrario de otras instituciones, si tú vas a adquirir la propiedad, para ellos es una garantía de que en el momento de que ya no puedas pagar, es lo primero que te van a quitar, el inmueble, algo que ellos pueden vender o pueden otorgar a otra empresa, ¿sí? Entonces, depende mucho también de la institución, ¿sí? Si les agrada o no la idea de que tú vayas a adquirir, ¿no? Ese inmueble, esa infraestructura para iniciar actividades. La compra de un vehículo, también eso les interesa que lo menciones mucho. Hay pequeñas empresas que pues vamos, no contemplan la compra de un vehículo, algunas otras sí, porque ellos a lo mejor van a ofrecer lo que es servicio a domicilio, lo requieren para el traslado de mercancías, porque ellos van a llevar a cabo su propia logística de distribución. Entonces, esto también les sirve a las financieras para saber si tienen alguna garantía contigo. La compra de maquinaria es lo mismo. Si vas a invertir en lo que vendría siendo acciones, ¿no? Si necesitas solamente el financiamiento para crecer tus ventas. En este aspecto hay empresas que ya iniciaron funciones, pero están buscando, están en vistas de irse expandiendo, ¿no? Entonces, hay empresas que solicitan estos financiamientos de emprendimiento, pero porque son empresas relativamente nuevas y buscan el crecimiento. Entonces, cuando es esto, tenemos que especificar si el financiamiento se va a ir para lo que vendría siendo comprar más insumos con los proveedores, establecer a lo mejor alguna campaña publicitaria de promoción, si vamos nosotros a adquirir, ¿no? una nueva infraestructura, ¿no? Para
hacer, no sé, una nueva sucursal, ¿no? Vamos a invertir para captar más o nuevos clientes, como lanzando una nueva línea de producto. Entonces, como buscamos nosotros expandirnos, eso también les interesa saber. ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene? Si la empresa es totalmente nueva y nosotros vamos a financiarla de cero, esto es un riesgo para algunas empresas de financiamiento, porque de aquí, como les decía, de aquí a que inicias actividades y comienzas a generar ganancias, ellos pueden estar perdiendo. En cambio, si eres una empresa que ya comenzó, que ya está vendiendo, pero va a expandirse, a ellos también les es garantía de que vas a pagar en mediano, corto plazo ese financiamiento. Entonces, vamos, por eso también necesitan saber esta clase de detalles, ¿no? Vamos, también hay empresas que solicitan financiamiento para hacer anticipos, ¿sí? Anticipos con proveedores o clientes externos, pero que forman parte, por ejemplo, de nuestra logística de distribución, lo que vienen siendo algunas alianzas comerciales, lo que viene siendo, pues obviamente, nuestros proveedores, ¿no? Quienes nos otorgan todos los insumos de producción, ¿sí? Entonces, a veces se llega a estos convenios, ¿no? Con todas las personas que interactuamos de te voy a dar un anticipo, ¿sí? Para que cuando yo esté iniciando funciones, pues ya esté todo listo, ¿no? Pensemos, ¿no? Vamos a hacer publicidad y nos piden anticipo para podernosla generar y esto no lo teníamos contemplado dentro de nuestro financiamiento y lo solicitamos, ¿no? A las financieras también les interesa saber si el financiamiento lo estás requiriendo para hacer esta clase de anticipos, porque es un riesgo para ellos también. Si el día de mañana tu empresa no funciona o definitivamente no vas a continuar, estos anticipos son difíciles de recuperar o este otorgamiento de financiamiento es difícil de recuperar, ¿sí? Se quedó en anticipo, no se concluyó, por ejemplo, la compra de los proveedores o se quedó esta deuda con ellos, diste anticipo, te otorgaron los insumos, pero ya no les terminaste de pagar y en estos casos a veces la deuda la absorbe la financiera, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba ahorita de estas instituciones que te otorgan como una especie de crédito, pero son ellos los que pagan, no tú? Pues hagan de cuenta que esto es un riesgo para esas empresas. ¿Por qué? Porque están ayudándote a dar el anticipo, pero si no concluyes tú con la deuda se les queda a ellos, ¿no? Y pasa lo mismo con lo que es la reestructuración de deudas. Hay empresas que ya están en funciones, tienen una deuda y piden financiamiento para poder, ¿no? Ahora sí que rascar un hoyito para tapar otro, pero pues esto también es un riesgo para las financieras porque si no le pagaste a uno, no le vas a pagar al otro. Y ahorita vamos a comentar cuáles son los casos de este estilo, ¿no? Bien, estas son las fuentes de financiamiento más comunes y que podemos encontrar, ¿no? Vamos, podemos encontrarnos desde lo que viene siendo en el círculo familiar y de amigos hasta en lo que son algunas empresas, ¿no? Claro que dependiendo de la que nosotros elijamos, es el riesgo también que podemos correr como empresa. Y ahorita van a ir viendo por qué les comento esto, del riesgo que corremos como empresa. La primera fuente de financiamiento con la que contamos, pues es la aportación de cada uno de los socios, ¿no? Es esta inversión que todos estamos dispuestos a hacer. Tenemos un porcentaje, pero no siempre se cubre todas las necesidades o toda la inversión necesaria para constituir nuestra empresa, ¿no? Tenemos una opción que se llama socios capitalistas. En este aspecto, cuando nosotros no alcanzamos el financiamiento o
la inversión necesaria para nuestra empresa, recurrimos a solicitar nuevos socios. Esto podemos nosotros hacerlo a través, ¿no?, de lo que vendría siendo una campaña, no exactamente publicitaria, pero sí una campaña de contenido que podemos nosotros lanzarla en lo que vendría siendo redes sociales, ¿no? Buscamos socios. Aquí realmente, que más que buscar socios, lo que se busca pues es una especie de inversionistas, ¿no? Estamos buscando gente que nos esté otorgando dinero para que continuemos nuestras funciones o para que establezcamos la empresa, pero lo menos que buscamos es gente que esté opinando en cuanto a la empresa, ¿no? Cuando nosotros buscamos socios capitalistas, estamos buscando realmente, ¿sí?, inversionistas. Sí, hay que saberlos diferenciar. El socio va a opinar, va a exigir, ¿sí? Obviamente se va a involucrar con lo que viene siendo la toma de decisiones de la empresa. Eso es un socio. Se le llama capitalista porque pues está otorgando dinero. Pero si nosotros buscamos un inversionista, ¿sí?, esta persona lo que hace es otorgarnos dinero, si va a invertir en la empresa, obviamente nosotros le tenemos que redituar sus ganancias, ¿no? Su porcentaje de ganancias que, vamos, así, que el porcentaje que está otorgando de inversión es el porcentaje de ganancias que nosotros le tenemos que estar otorgando mes con mes. Los inversionistas raras veces se involucran con la toma de decisiones de la empresa, pueden emitir opinión, pero no pueden hacer más, ¿sí? Entonces es muy diferente, ¿no?, lo que estamos buscando, si un nuevo socio o lo que es un inversionista, ¿no? Pero pues son personas externas, ¿sí?, terceros, como también se le podría llamar, que nosotros pues estamos buscando o les solicitamos, ¿no?, integrarse a lo que vendría siendo nuestra empresa. No es lo mismo hacer esto que franquiciar. Hacer una franquicia es más o menos, ¿no?, buscar lo que son socios capitalistas, pero el modelo es muy diferente, ¿no? El modelo de franquicia, tú le estás vendiendo una fracción de tu empresa a un socio, no es realmente un socio. Le estás vendiendo un pedazo de franquicia, pero es un pedazo y no es totalmente el dueño, ¿no? Eso lo vamos a platicar más adelante, pero en este caso, pues bueno, los socios capitalistas así funcionan, ¿no? Tenemos las triple F o el Friends and Family, ¿no? Este tipo de fuentes de financiamiento pues provienen de lo que es familia y amigos, ¿sí? Ya sea que los involucremos como socios o solo como inversionistas, o involucramos a la familia y amigos como si nos estuvieran prestando dinero, siempre tomando en cuenta que no por ser gente de confianza, pues le vamos a quedar a deber o nos vamos a hacer de la cara dura, ¿no? Quizás esta fuente de financiamiento, ¿no?, Friends and Family, pues vamos, no es como, es muy común, pero no es lo más ideal, ¿no? Aquí siempre hay que tener en claro que la familia y los amigos tienen que estar separados de los negocios. Y si los involucramos como socios, como parte del negocio, pues tenemos que vernos como compañeros de trabajo, porque de lo contrario, un negocio en donde involucramos este lazo emocional no prosperan, ¿sale? Entonces, es una de las fuentes de financiamiento, me atrevo a decir, más comunes, pero no me lo van a creer. Cuando mis clientes llegan conmigo y me empiezan a hablar de los problemas que tienen en su empresa y yo les pregunto, ¿la familia se involucra? Y de repente dicen, sí, todos trabajan conmigo, sí, son mis socios, o sí, no, hubo un señor que me dijo, sí, mi suegra mete su cuchara porque pues ella le está metiendo dinero a la empresa. Le dije, o sea, ¿es su socio o su inversionista? Dice, pues no sé cómo verlo, pero eso sí, ¿cómo mete su cuchara? Dije, no mete su cuchara, está en su derecho, está invirtiendo, quiere ver
ganancias, quiere ver resultados. Si no le gusta, devuélvale la lana y quítese de problemas. Me dijo, no, no puedo, porque le ha metido mucho a la empresa. Entonces, señor, fríguese. ¿Para qué involucró a la suegra en el negocio? ¿Sí o no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque como hay confianza, todo puede pasar, ¿no? A veces hay amigos, familia que se acaban peleando porque te apoyaron con el negocio y no les pagaste, o la persona se hizo cara dura, ¿no? Y eso pues yo nunca lo recomiendo, pero bueno, pues es una de las fuentes de financiamiento que podemos tener más accesible, ¿no? Otra de las fuentes que es muy usual recurrir es la del sector bancario. Desde mi opinión, como asesor empresarial, siento y recomiendo mucho porque no hay riesgos en el sector bancario, ¿sí? Te establecen un plan de pagos para ese financiamiento que te otorgaron y mientras tú estés siendo constante, estés cumpliendo con el acuerdo, no tienes ningún problema, ni tendría por qué haber de repente un aumento en la tasa de intereses que ya te determinaron, ¿sí? No tendría por qué haber ningún problema. Surgen los problemas cuando la persona no pagó en tiempo. Y ahí, si no leemos las letras chiquitas, pues obviamente nos vamos a meter en un problema. Pero de todas las fuentes de financiamiento privadas a las que nosotros podríamos acudir, la del sector bancario es como una de las más recomendables, ¿no? Digo, les podría decir qué bancos, pero va a sonar anuncio, ¿no? Y como el video se sube a YouTube, bueno, al rato me vaya yo a meter en un problema. Pero por ahí hay una azulita que es de las más efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque no da mucha lata y son acuerdos estables, ¿no? El financiamiento público, ¿no? Que viene, hay dos formas, ¿no? De adquirir financiamiento por parte del gobierno. Está la financiación pública o federal y las subvenciones, ¿sí? La financiación pública o federal, pues viene obviamente de los programas del gobierno federal, que son estos que les comentaba que están desapareciendo, ¿no? Las ventajas que tenían estos programas de financiamiento es que podías como empresa llegar a expandirte más allá de tu localidad. Había programas en donde tenías la posibilidad, una, o de volverte franquicia, o dos, de exportar, ¿no? Como lo que era Pimex. Pimex otorgaba financiamientos y todo el asesoramiento para que empezaras a exportar de poco en poquito hasta después cantidades grandísimas, ¿no? Pero pues vamos, este programa, por ejemplo, hace unos meses ya se suspendió. Tenemos las subvenciones, que las subvenciones del todo no han desaparecido y estas son fuentes de financiamiento que vienen de los gobiernos de cada estado, ¿sí? Ya depende mucho de la ciudad o el municipio al que pertenezcamos, es el tipo de apoyo que te otorgan. Aquí se gestionan, ¿no?, estas subvenciones a través de la Secretaría del Trabajo. Ahí es en donde se hacen las solicitudes. En este aspecto, el financiamiento público, ya sea por parte de la federación o las subvenciones, no te otorgan dinero. Ahí sí, en definitiva, no hay dinero en efectivo que pase por tus manos, no. Lo que otorga el gobierno es maquinaria, herramienta, no se meten para nada en lo que es bienes inmuebles o infraestructura, no, ahí sí no se involucran, pero sí lo que es cierto tipo de maquinaria o herramientas, ¿no? También en algunos casos te ayudan a comprar o adquirir lo que vienen siendo los insumos de producción. En algunos otros casos te ayudan con asesoramiento para, o más bien con capacitación para las personas que se van a involucrar con tus actividades, capacitación en algunos otros aspectos, ¿no? Como vendría siendo capacitación para la prevención de accidentes,
para poder enfrentar algunos riesgos, primeros auxilios. También te brindan capacitación gratuita para este tipo de cuestiones, ¿no? Otorgan o bien otorgaban aproximadamente 25,000 pesos por socio, ¿sí? Entonces, si necesitabas bastante lana, tenías que juntar la mayor cantidad de socios para que, pues, ellos te otorguen un financiamiento de aproximadamente 25,000 pesos por socio, pero en la adquisición, como les decía, de maquinaria y herramienta, ¿no? En un negocio que yo tuve con una socia, y que finalmente se me acabó quedando, cuando se hizo, ¿no?, esta solicitud de financiamiento al gobierno del estado, nos compraron, por ejemplo, lo que fue pulpo para serigrafía, cortadora industrial, sublimadoras para tela y taza, ¿no? Todos los insumos que necesitábamos en cuanto a producción, ¿no?, de este estilo, una máquina de coser industrial, ¿no? Y así como en nuestro caso, bueno, había gente que llegó a solicitar financiamiento para una tortillería, para lo que venía siendo una estética de belleza, y les compraban mobiliario, les compraban maquinaria, herramienta, y bueno, esto es un apoyo bastante grande cuando no, vamos, cuando no puedes comprarlo tú. La gran ventaja que tenían, porque ya no funciona así, los financiamientos del gobierno es que no pagabas, no, no se lo pagabas. Esto se conocía como fondo perdido. El fondo perdido era una especie de caja chica del gobierno de dinero. No es que ese dinero sobrara, pero era un dinero que no tenía, vamos, no estaba eh, determinado, no lo habían asignado para alguna tarea en particular. Entonces se le llamaba fondo perdido porque si no lo utilizabas para algo, era dinero que se acababa repartiendo al final del gobierno. Entonces, con el paso del tiempo se decidió, ¿no?, que este fondo perdido se le otorgaba a los financiamientos de emprendimiento, y también había fondo perdido para, por ejemplo, el cine, el teatro, para algunos eventos sociales, ¿no? Como lo que son algunas fiestas patronales, ¿no? Que eso, para eso sí hay recurso asignado, pero se contemplaban algunas fiestas patronales, y otras que no se contemplaban, pues no se pagaban con el fondo perdido, ¿sí? El fondo perdido ya no existe con nuestro nuevo gobierno. ¿Qué pasa con este dinero? ¿Quién sabe? Porque al quitar todos estos programas, no se está utilizando el fondo perdido para alguna tarea en específico tampoco ahorita. Entonces, pues vamos, antes funcionaba de esta manera, ¿no? Te otorgaban maquinaria, te otorgaban herramienta, después de un año, bueno, más bien durante el plazo de un año, te hacían visitas para ir viendo, ¿no?, que llevabas tus actividades a cabo, y después de este año ya te otorgaban las facturas de todo aquello que te habían proporcionado. Si en una de las visitas detectaban que no abrías el negocio o no estabas produciendo, llegaba lo que era Hacienda y te embargaban todo lo que te habían otorgado. Después también uno de los beneficios que había con esto es que después de un año de estar funcionando, podías comenzar ya a pagar impuestos. Es decir, que en tu primer año de funciones como emprendimiento te otorgaban este beneficio. No pagabas impuestos hasta que estuvieras ya teniendo ganancias reales, ¿sí? Y después de este año ya comenzabas a pagar, a presentar tus declaraciones, mientras todas las declaraciones en ceros. Pero después de ese año ya presentabas tus declaraciones ya reales y comenzabas a pagar tus impuestos mes con mes, ¿no? Entonces, era padrísimo los financiamientos que otorgaba el gobierno. Sin embargo, pues ahorita han cambiado las cosas, y en los últimos programas que ha otorgado el gobierno, sí te cobran.
te están cobrando este financiamiento, es decir, te otorgan igual maquinaria, te otorgan herramienta, te establecen un plan de pagos, pero lo que hace el gobierno es que te hace una especie de descuento, es decir, yo gobierno te pongo una parte del equipo que requieres y lo demás nos lo vas a pagar a nosotros, ¿no? Y estos pagos se hacen directamente con Hacienda y crédito público, ¿no? Se han cambiado un poquito las cosas, pero pues bueno, es una de las opciones a las que uno puede recurrir. Como les decía, estaban los programas de gobierno federal, de nos queda uno, y de subvenciones, al menos aquí en el estado de Puebla tenemos otro, el que es para comercio exterior, que es Pimex, ya desapareció, y el otro pues todavía se mantiene y va a estar así más o menos hasta el año 2022, que es cuando ya está destinado a desaparecer, ¿no? Bien, también tenemos lo que se le conoce como concursos y premios. Estos concursos o premios pueden venir de instituciones públicas o instituciones privadas, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, como Telmex, la Asociación de Carlos Slim, la de Guillermo del Toro, por ejemplo, instituciones también bancarias en las que te piden, ¿no?, que concurses con una idea de negocio innovadora, creativa, o que pueda generar un impacto, ¿no?, psicosocial o un beneficio bastante grande a lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, metes tu idea de negocio, pero se hace también, como les decía, a través de un plan de negocios. Las instituciones analizan, ¿no?, la viabilidad y la rentabilidad del mismo y te otorgan este financiamiento. También lo hacía el sector público, también lo hacía el gobierno. Ahorita no ha llevado a cabo esta clase de concursos, pero también se hacía, ¿no? En este aspecto, por ser un concurso, el financiamiento es un premio, tampoco lo vas a pagar, pero sin embargo, esta clase de concursos, lo que no te dicen es que ese financiamiento que se te está otorgando viene con una cláusula chiquita que dice que esta institución que te otorga el financiamiento será tu socio. Y eso quiere decir que va a estar emitiendo opinión, se va a estar involucrando en la toma de decisiones de tu empresa. Eso es lo único que no comentan con el concurso, pero es, vamos, uno de los factores que tiene uno que tomar en cuenta antes de entrar al concurso, ¿no? Que la empresa va a buscar ser tu socio. Esto es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Shark Tank, ¿no? Que es una especie de concurso, ¿no? Van al programa, exponen la idea de negocio, todos opinan, pero a la mera hora, pues estos jueces acaban siendo tus socios, son los que van a invertir, no les vas a pagar, pero de cierta forma, pues ellos van a estar metiendo su cuchara. Y también la cadena de televisión, que es la que transmite el programa, es la que también se vuelve tu socio. Entonces, pues es un riesgo para algunos emprendedores recurrir a esto, ¿no? Tenemos a los business angels, ¿no? Quizás esta fuente de financiamiento, estas oportunidades, ahí sí para que vean, es como de las más desconocidas, los business angels. Son otros emprendedores, son empresarios que están cazando empresas, ¿no? Como cazatalentos. Estas personas se dan a conocer principalmente a través de redes sociales, ¿sí? Son empresarios que, digamos, así como pasaba en el gobierno, ¿no?, tienen su fondo perdido, tienen este dinero que no es que les sobre, pero también es dinero que necesita estar en movimiento, ¿sale? Decía una vez un estudiante, o sea, están lavando dinero. Pues no precisamente, pero hagan de cuenta que algo parecido, ¿no? Es dinero que tiene que estar en constante movimiento, porque de lo contrario, lo que es Hacienda, pues puede cuestionarlos, ¿no? ¿Qué onda con tu lana? Y Hacienda aquí y en cualquier parte del mundo es el mismo fastidio, ¿no? Entonces,
comienzan, ¿no?, a invertir en otras ideas de negocios, en otras empresas, pues con este propósito, ¿no? De que su dinero esté dando vueltas. Se podría decir que los business angels son una especie de socios capitalistas, ¿sí? Pueden volverse tus inversionistas, pero normalmente ellos buscan ser socios, ¿sí? Pero estos empresarios realmente no meten mucho su cuchara en cuanto a lo que sucede en tu empresa. Lo que ellos principalmente ven es que tú les estés generando ganancias, ¿sí? Estos business angels pueden ser empresarios de tu mismo país, como también pueden ser de otro. Por ejemplo, hay una página de Business Angels que son de empresarios de Dubái, ¿no? Estos empresarios de Dubái, ya sea que otorguen financiamiento para el emprendimiento o también otorgan becas. Eso, si gustan, lo pueden checar, ¿no? Otorgan becas, ¿no? Dices, yo quiero estudiar, voy muy bien, pero no tengo lana. Y ellos invierten en ti, ellos te ven así, como una inversión a corto, mediano plazo, pero pues eso sí te dejan en claro, ¿no? Cuando termines la escuela, te vas a venir a vivir a Dubái conmigo, aquí vas a trabajar, si eres hombre, ya cuando llegues vas a tener esposa asegurada, si eres mujer, también ya te buscaron marido, pero vas a vivir en Dubái con un trabajo estable, ¿se imaginan? Yo solo he conocido de un caso que, pues sí, terminó la carrera y se fue a Dubái, ¿no? El otro chico que aceptó la beca después se arrepintió y le cobró. Le cobraron lo que ya había invertido, ¿no? Porque ya después no se quiso ir a Dubái, lo vio como arriesgado, pero el caso que les digo que es el único que sé, aceptó, ya tenía esposa, era la gran ventaja. Bueno, tenía una esposa, seguro ya le iban a otorgar más, pero aceptó y está trabajando en Dubái en una empresa de automóviles de lujo, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando estos business angels, ¿no?, son de Dubái, buscan que esa idea de negocio que tú estás desarrollando no solo crezca y gane prestigio, sino que tarde o temprano te la vas a llevar a Dubái con ellos, ¿no? Pero así como estos, hay muchos. Aquí en México tenemos varios business angels que invierten en el emprendimiento. No me crean, no sé qué tan cierto sea, que algunos de estos, si bien son políticos, otros se dedican a lo ilícito. La verdad no lo sé con certeza, ¿no? Porque hubo un estudiante que me dijo, uno de estos empresarios que me contactó, maestra, a mí se me hace que es narco. Dije, ay, nanita, ¿no? Dije, bueno, ya es decisión tuya si quieres que te apoye, ¿no? Pero yo lo dudo mucho. Sin embargo, vamos, no podemos descartar la idea, y más viviendo en México, de que esto pudiera llegar a ser posible, ¿no? Todo puede ser, ¿no? Tenemos a lo que se le conoce como capital de riesgo o capital en riesgo. Aquí, por ejemplo, sí, son empresas que ven a lo mejor que no te está yendo bien, ¿no? Que probablemente te puedes ir a la quiebra, ¿no? O ven a tu negocio vulnerable y te hacen una propuesta de negocios. O te van a pedir o te van a ofrecer invertir para que crezcas, o te van a ofrecer comprarte una parte de tu negocio o bien todo el negocio, ¿no? Lo que hacen estas empresas es que, por ejemplo, si tú tienes deudas, ellos las pagan y tú les vas a estar pagando de cierta forma con lo que es producción, con lo que es trabajo. Les vas a estar pagando con ganancias. En otros casos, sí, invierten en ti, se vuelven una especie de socios, pero tarde o temprano acaban absorbiendo a tu empresa, ¿sí? Y eso, por eso se le conoce como capital en riesgo, capital de riesgo. ¿Por qué?
hasta cierto punto es una forma de solucionar tus problemas de forma inmediata, de una forma viable, pero de cierta forma, si tú no les cumples, ¿sí? Tu negocio es la garantía, se lo pueden acabar quedando por completo y no podemos como decir mucho, ¿no? Un ejemplo de esto o parecido a esta situación es lo que vivió Steve Jobs, ¿sí? De cierta forma, Steve Jobs, al no tener fuerza en su empresa, ¿sí? Hizo sociedad o aceptó capital de otra empresa, volviéndose ellos pues parte de sus socios. Pero al final los socios lo acabaron haciendo a un lado y no importó que él fuera el fundador o el representante legal de la empresa. Se la acabaron quitando, ¿no? Y esto pasa, es muy común en muchas empresas pequeñas que pues no ven crecimiento, no ven que se expandan, se están endeudando y aceptan esta clase de ofertas que empresas más grandes le hacen. Un ejemplo de esto es Bimbo. Bimbo en el mundo, cuando ve que una empresa pequeña está teniendo problemas, lo primero que ofrece es ayudarle económicamente para salir del hoyo. Y más si es su competencia, dice, para mí mejor. Pero con el paso del tiempo, las empresas no pueden pagar la deuda, no pueden pagar el financiamiento y Bimbo las absorbe, respetando funciones, respetando colaboradores, pero hay nuevo dueño, nuevo líder nada más, ¿no? Entonces, por eso es un riesgo, ¿no? Yo normalmente a mis socios, cuando les llegan esta clase de oportunidades, siempre recomiendo que sean, que tengan sus reservas en cuanto a esto, que sean cuidadosos, porque pues tu empresa por completo es la que comprometes. Toda la idea de negocio se la quedan. Sin importar a lo mejor que tengas una patente, como las patentes se registran a nombre de la empresa, todo lo pierdes. ¿Sí? Y pues es un riesgo muy grande, ¿no? No es como común, ¿no? Que esta clase de situaciones pasen, pero sí hay, ¿no? Bien, tenemos el crowdlending, ¿sí? El crowdlending es estas instituciones que otorgan préstamos, ¿no? No es lo mismo el préstamo que el crédito. En el caso de lo que son los préstamos, ¿no? Se te otorga una cantidad de dinero a ti y a tus socios y lo que se pide es que le regreses la misma cantidad de dinero a la empresa con un número determinado de intereses, ¿sí? Eso es un préstamo. En el caso del crédito, ¿sí? La institución te otorga, digámoslo así, una especie de préstamo que tú le vas a pagar a través de lo que vendría siendo un plan, ¿no? Un plan de pagos, o vas a dividir lo que viene siendo este préstamo en mensualidades y cada mensualidad o cada pago tiene una tasa, un porcentaje de intereses, ¿sí? En el caso del préstamo, cuando no cumples, ¿sí? Se procede legalmente, pero hasta ahí, ¿no? Y lo que te piden es la cantidad que te prestaron y los intereses. En el caso del crédito, si no cumples, la tasa de interés va aumentando. Dependiendo de lo que pides, se procede legalmente y se puede llegar hasta el embargo. Entonces, sí digamos, funcionan estos financiamientos de forma diferente. Ahora, dentro del crowdlending encontramos a muchísimas empresas actualmente, ¿no? ¿Cuánta señora que necesita dinero no va a las instituciones junto con sus socias a pedir el préstamo para montar un negocio? Negocio que no existe, ¿sí?
Ya saben, tienes que juntar más o menos 10 señoras, les otorgan 40,000 pesos y tienen que pagar creo que por semana o por mes y van a reuniones, ¿no? Ya saben, bienvenidos a nuestra reunión de hoy a Compartamos Banco, ¿no? Ahora ya está, te creemos y bueno, montones, ¿no? Y no me dejarán mentir. Son un montón de señoras, quizás amigas todas, y si no, invitas a la vecina para pedir estos préstamos. Pero se piden diciendo que vas a crear una empresa o la vas a expandir. Estas instituciones, ¿no? Raras veces solicitan lo que es un plan de negocios. Nada más les piden a grandes rasgos que hablen de la empresa que van a montar o del negocio. Dan, ¿no? Lo que viene siendo la documentación como las credenciales del lector de cada una de las socias. Eso sí, en este tipo de instituciones, ¿sí? Digamos, se otorga el préstamo, un porcentaje del préstamo a cada socio, ¿sí? Pero para la institución de repente que digas, se retiró tal socio, a mí no me interesa, a mí me vas a pagar su parte. Y luego lo que pasa con estas señoras que van y piden estos préstamos es que nunca va a faltar la señora que ya se les fue, ya no les contesta el teléfono. Y entonces ahí ves a las demás juntando la lana para estar pagando lo que le tocaba a la otra persona. Y esto es un riesgo. Yo conocí un caso de alguien que se le fueron todas y tuvo que pagar los 40,000 pesos sola, ¿no? Bueno, el marido estaba feliz, ¿no? De la situación en la que los puso la mujer, ¿no? Porque pues les otorgaron los 40,000 pesos y cuando era el primer pago, ninguna se apareció, todas perdidas, ¿no? Y ahí ven a esta pobre mujer mes con mes pagando lo de todas, ¿no? Entonces, está cañón, ¿no? Pero este tipo de instituciones ahorita en México son como muy comunes, ¿sí? Vamos, raras veces en estas instituciones te llegas a ir también a buro de crédito. Y esto es más que nada por el tipo de constitución que tienen, ¿sí? Pero vamos, de que otorgan unos préstamos maravillosos para algunas, es súper genial, ¿no? Claro, aquí cabe también señalar que dentro del crowdlending no entran estos famosos telares, flores, pirámides, ¿no? De la abundancia y no sé qué, aguas. Normalmente te dicen que esto es hacer negocios, es beneficiarnos, ¿no? Entre amigos, familia, conocidos, ¿sí? Que te piden invertir, ¿qué? 4,000 pesos y acabas ganando 100,000, puras mentiras. Nunca va a faltar aquel que ya se fue con toda la lana y no otorgó nada, ¿no? Porque también en algún momento un cliente me decía, muy convencido, que iba a él, bueno, que había encontrado como fuente de financiamiento estos famosos telares, arañas, demás, como le cambian el nombre, pero es exactamente lo mismo, ¿no? La primera vez recibió su dinero, no les voy a mentir, sí lo recibió y hacen unas como fiestas, ¿no? Reuniones, y sí, le llegó lana. La segunda vez fue su mujer la que recibió dinero. Invirtieron, hagan de cuenta, 2,000, recibieron, no me acuerdo si 10 o 15,000 pesos, algo así. La tercera vez invirtieron 10,000 pesos él y su mujer. Y además involucraron al primo, al cuñado, no sé cuánta gente. Les iban a dar 100 y tantos mil pesos. Y la persona se fue. Se fue con la lana de todos. Pues claro, mientras los convenció, ganó su confianza y después se los transó. Y como ese caso es sabido, no se imaginan cuántos. Entonces, no, eso no es una fuente de financiamiento oficial, eso es fraude y es un riesgo muy grande, ¿no?
Bueno, tenemos al crowdfunding, ¿no? Que son los créditos. Estos créditos no vienen del sector bancario, vienen también de instituciones financieras, ¿sí? Y estos créditos son muy similares a los de los bancos, ¿sí? Dependiendo de el tipo de empresa, rubro en el que tú vas a estar trabajando, ¿sí? La cantidad de inversión que estás solicitándoles, ¿no? O de financiamiento, pues es el plan de pagos que te arman, ¿no? Hay créditos que se pueden pagar a 6 meses, otros a 12, algunos a 24 y hasta 48 meses. ¿Sí? Estos créditos necesitamos especificar, ¿no? O te piden especificar qué propósito van a tener. El banco, por ejemplo, no te pide que especifiques para qué, solamente dices que es para emprendimiento. En el caso de las instituciones que otorgan el crowdfunding, sí te piden que especifiques, como les comentaba hace un momento, cuál es el propósito del financiamiento que solicitas, porque en el caso de que no pagues, hay una garantía de por medio, ¿no? En algunos casos te llegan a solicitar lo que vienen siendo avales, ¿no? Y en otros no. En otros no hay aval, pero tiene que haber una garantía. Y tenemos el crowdsourcing, ¿no? El crowdsourcing es financiamiento que viene de sociedades comerciales. Por ejemplo, yo soy una empresa que está iniciando y para que yo me vea impulsado, para que yo pueda crecer, me asocio o busco una sociedad comercial con otra empresa que ya tiene un reconocimiento. Recordarán que esto se los comentaba cuando hablábamos de lo que es el plan de marketing, incluso cuando hicieron su modelo Canvas, pues también les comentaba, ¿no? Estas forman parte del cross-sourcing de las alianzas comerciales. Aquí el único riesgo que hay es que en determinado momento, si la empresa con la que hacemos la sociedad comercial determina que nosotros no le convenimos, no somos rentables o no le convenimos en cuanto a su imagen, pues obviamente nos va a dar las gracias, ¿no? El cross-sourcing se tramita, se realiza o se efectúa a través de lo que son las relaciones públicas de nuestra empresa. Normalmente cuando emprendemos, pues esta parte no la tomamos en cuenta, ¿no? Así como, ¿qué son las relaciones públicas? ¿Para qué me sirven? Bueno, relaciones públicas debería de tener todas las empresas, aun por más chiquitas que sean, ¿no? Son este tipo de actividades, acciones que tenemos entre empresa y diferentes instituciones con las que nosotros interactuamos, incluyendo público en general. Entonces, dentro de estas sociedades comerciales yo puedo encontrar empresas que complementen o que produzcan más bien un producto que complemente al mío, ¿no? Por ejemplo, yo produzco ron o produzco un tequila hasta cierto punto artesanal y busco una sociedad comercial con Coca para poder sacar estrategias promocionales, ¿no? Y por el hecho de ser Coca va a ayudarme a posicionarme como marca. Obviamente, Coca se tiene que ver beneficiado, ¿no? Con mi producto, por el posicionamiento que lleguemos a alcanzar y obviamente por las ganancias, por las ventas que tengamos, ¿sí? Si en determinado momento pues nomás no pasa nada, rompen relación con nosotros, ¿no? De igual manera podemos buscar sociedad comercial con la prensa, instituciones o empresas de prensa. Esto ayuda muchísimo porque si nosotros tenemos una buena relación con la prensa, nos va a estar apoyando todo el tiempo. Este tipo de sociedades a lo mejor dicen, ¿y dónde radica el financiamiento? ¿Dónde está la lana de por medio? Es que aquí el financiamiento procede en ayudarnos, ¿sí? O más bien en ahorrarnos en lo que viene siendo publicidad, promoción, difusión de la empresa. No le metemos lana, pero nuestra sociedad comercial sí, porque ellos se van a ver beneficiados también, ¿sale? Entonces, en este aspecto,
no hay un financiamiento en efectivo en lana, pero nos estamos nosotros ahorrando en lo que es publicidad, promoción, la difusión de nuestra marca o empresa. Es el apoyo que estas sociedades comerciales nos van otorgando. Obviamente, el beneficio para ellos se ve en cuanto a ventas, en el caso de prensa en cuanto a rating, ¿no? Lo que vienen siendo algunas otras instituciones con las que hacemos alianzas, pues obviamente no. Lo que hizo Bimbo con Pétalo, ¿no? Bimbo, al verse debilitado porque le quitaron de los empaques y la publicidad al osito, le dice a Pétalo, vamos haciendo una alianza comercial, ¿no? Una sociedad comercial. Yo te apoyo, ¿no? Con lo que viene siendo la publicidad de tu producto, inversión que no puede hacer para mi empresa, y te impulso también, ¿no? Con las ventas. Sale, ¿no? Pétalo no invirtió, invirtió Bimbo, y nada más por el hecho de que muchos sintieron que fue burla para el gobierno, las ventas de Pétalo se elevaron como no se imaginan, ¿no? No podemos hablar de que la servilleta para los sándwiches y el lunch de tus hijos en un momento en donde ni se está yendo a la escuela. Obvio, era más que obvio que aquí había, vamos, había una burla de por medio, una forma de decirle al gobierno, mira, tu nueva reforma está mal redactada, está mal, porque yo sigo haciendo publicidad, pero no en mi producto, ¿no? Y de cierta forma los dos se vieron beneficiados, ¿no? Entonces el crowdsourcing así funciona. Estas sociedades comerciales, estas alianzas, nos ahorran una lana, otra empresa invierte con nosotros en lo que es publicidad, promoción, y nos vamos apoyando uno con otro, ¿no? Bien. Aquí en México, desafortunadamente, ¿no? Por la falta de conocimiento o la falta de contactos con lo que viene siendo para adquirir financiamientos, pues es que muchas empresas o pequeñas empresas, ¿no? Inician por su cuenta, ¿no? Este financiamiento, inician con sus propios recursos la creación de su empresa, pero desafortunadamente, al no ver las ganancias que esperaban, ¿no? Al no cumplir con la expectativa que se hicieron, 2 años y la empresa cierra. Y aquí el problema es que uno de los defectos que tenemos en México es no ser constante, no ser paciente, y también el hecho de que pues queramos que corra toda la inversión por parte de nuestra cuenta, pues obviamente no siempre vamos a alcanzar a invertir todo lo necesario, vamos a iniciar con poco, y también al mismo tiempo de que iniciamos con poco, comienzan a surgir un montón de gastos que no tomamos en cuenta desde antes. Recordarán también que cuando les hablaba del plan financiero les decía, tenemos que prever que va a surgir mantenimiento. Dicen, pero si es nuevo el lugar, algo que no se hizo bien cuando se construyó, cuando se reestructuró el lugar, cuando se restauró, algo que no se hizo bien, en unos meses sale y es inversión. Que de repente no tomaste en cuenta que ibas a necesitar más recursos porque estás teniendo demanda, y de dónde si las ganancias no alcanzan. Es que no estructuraste ni bien tu precio, ni previste que esto podía pasar, el aumento de la demanda, ¿no? Entonces, son previsiones, son proyecciones que tenemos que hacer, y debe haber ese colchón. Y cuando nosotros a veces invertimos de lleno con nuestra lana, invertimos en todo lo que se necesita para abrir el negocio, pero no tomamos en cuenta en lo que es 1, 2, 3, 6 meses después, todos los gastos que se pueden venir encima y que no tomamos en cuenta, y no tenemos esa lana para irlo solventando. A veces por eso se necesita solicitar lo que viene siendo este financiamiento, ¿no? El INADEM, o Instituto Nacional del Emprendedor, pues es la institución que queda a nivel federal para lo que viene siendo la solicitud de financiamiento para emprender. Ellos normalmente ponen el 70% en especie
y el emprendedor tiene que otorgar el otro 30%. Como les decía, este 70% se distribuye o se otorga según el número de socios, ¿sí? Más o menos, ¿no? Vamos, si son 7, pues son 10,000 pesos por socio y de ahí, pues obviamente van repartiendo, ¿no? Bueno, es una suposición, ¿no? Si son 100,000, más o menos 10,000 pesos por socio, ¿no? Eso sí, en este aspecto, cuando uno solicita al INADEM financiamiento, el límite son 500,000 pesos. Y pues bueno, hay empresas que si necesitamos un poquito más, no te lo otorgan, ¿no? Tenemos que buscar otra fuente de financiamiento, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Para poderlo otorgar, pues tiene que analizar el plan de negocios, analizar si la idea es sólida, si la idea es viable y rentable, ¿no? Yo siempre les sugiero a mis clientes, cuando usted presente el plan de negocios, uno, no lo presente como un trabajo de escuela, sino como el de una empresa. Por eso es que a ustedes les insisto mucho. Ese documento que están haciendo no es para una materia. Hagan de cuenta que ese documento representa a su empresa, ¿sí? Y el día de mañana se va a buscar financiamiento para ustedes. Entonces el documento tiene que verse como el de una empresa. Entonces la presentación del plan de negocios ayuda mucho. La parte de plan estratégico, cómo presentamos nosotros la empresa, va a enamorar a lo que son estas instituciones y nuestro plan financiero le tiene que dejar en claro qué tan rentables somos como empresa, ¿no? Entonces, son las partes a las que les debemos de dar como muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo detalle para ser convincentes y poder obtener estos financiamientos, ¿sale? Especialmente con instituciones públicas como esta, ¿no? También es importante que si nosotros ya tenemos funciones o ya la empresa existe, estamos trabajando, establezcamos un cronograma de lo que pretendemos hacer a futuro, por eso estamos solicitando financiamiento. Y si no, si somos una empresa que apenas va a iniciar, igual, tenemos que desglosar todo nuestro proceso de lo que es lanzamiento o apertura, pero tenemos que hacer un cronograma, ¿no? De todas las actividades, procesos que estamos llevando a cabo hasta el día en que abrimos e iniciamos funciones, ¿sí? Esto también para que, como les comentaba, se den una idea a este tipo de instituciones de cuánto va a pasar antes de que ustedes comiencen, ¿no? A generar ganancias, ¿no? El financiamiento público no se cobra o no se cobraba más bien, pero el financiamiento privado sí, y dependiendo de la pedrada será el sapo, y dependiendo del tipo de fuente a la que nosotros nos inclinemos, pues también será el grado de complicaciones que nosotros vayamos presentando. Dependiendo también del tipo de institución con la que nosotros comencemos a solicitar este financiamiento, también debemos de tomar en cuenta las probabilidades que tenemos nosotros, ¿no? De poder hacer el pago de ese financiamiento. Lo que es el plan en el plan financiero, en lo que es el plan financiero, ustedes establecieron una previsión o una visión de la cantidad de ganancias, ¿no? que estamos proyectando mes con mes. Dentro de lo que son estas ventas, estas ganancias, nosotros tenemos que determinar cuánto de lo que estamos ganando se va a ir para pagar un préstamo, un crédito, este financiamiento, ¿sale? Tenemos que generar las ganancias suficientes para poderlo ir pagando mes con mes. Este financiamiento se tiene que contemplar cuando menos al principio como uno de los gastos fijos,
me ha tocado mucho ver empresas que no lo contemplan y se están tronando los dedos mes con mes para poder pagarlo. Pero es que nunca lo tomaron en cuenta en sus proyecciones, nunca contemplaron los gastos como gasto fijo el pagar esto. ¿Sí? Y es importante que si solicitamos o pensamos, tenemos previsto solicitar un financiamiento, determinamos cuál es el que para nosotros será viable, será el mejor, se ajusta a nuestras necesidades y posibilidades, y a partir de eso contemplar lo que vamos a pagar dentro de nuestros gastos fijos. ¿Sí? Para que esa cantidad de dinero esté siempre constante, siempre, siempre. Obviamente, después de que nosotros liquidamos esa deuda, vamos, ya ahí sí vamos a decir, esta cantidad que se otorgaba ya no se necesita y pasa, ¿no?, a las ganancias reales. Pero en un inicio lo contemplamos como gasto fijo, ¿no? Y es importante, ¿no?, analizar esto de qué fuente me conviene más y qué probabilidades tengo de pagarlo, ¿no? Aquí desafortunadamente, como les decía, las públicas pues cada vez tenemos menos posibilidades. Entonces, cuando ya contemplemos una fuente de financiamiento, pues buscar lo que vendría siendo las fuentes privadas como primera opción y como segunda opción, pues ver qué beneficio nos otorgan las fuentes de financiamiento públicas, ¿no? Bien, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Aquí tienen un video complementario en cuanto a las fuentes de financiamiento que podemos encontrar aquí en México, principalmente cómo funcionan, ¿sale? Esta semana tampoco hay actividad. No, bueno, en este periodo de segundo parcial no hay actividad a entregar. Ya a partir de lo que es regresando de vacaciones, ya estaremos hablando de las últimas actividades que van a presentar, porque prácticamente ya regresando de vacaciones para lo ordinario es concluir su proyecto de emprendimiento. ¿Sale? En este caso, por ser de gastro, les va a tocar trabajar un poquito más, porque vamos a hablar de dos planes que son complementarios, ¿sí? Bueno, nos toca hablar del plan de talento humano y los dos complementarios son el de procesos y de gestión de calidad. Son dos planes que no se llevan a cabo en todos los tipos de empresas, pero en el caso de lo que son las empresas que tienen que ver con alimentos, sí tienen que venir incluidos. Yo sé que dentro de su idea de negocio, a lo mejor hay unos que sí contemplaron que son alimentos, a lo mejor otros no, pero por el tipo de rubro en el que ustedes trabajan, necesitan conocerlos, ¿de acuerdo? Entonces, son los últimos 3 planes que vamos a abordar para que vayan concluyendo lo que es su proyecto y ya después hablaremos de las presentaciones de los mismos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, seguro que no. Pues bueno, chicos, vamos a entrar al chat, a hacer nuestro pase de lista, ¿vale? Ay, alguien se nos salió. Y ya pueden ir saliendo después del pase de lista, ¿sale? Ninfa. Aquí, presente. Bien. Ana Teresa. Presente, Miss. Carmen. Presente, Miss. Julio. Ay, Julio dijo. Julio. Yo había visto a Julio conectado. Yo creo que fue el que se... Aquí estoy, es que me falla mi internet. Ok. Rocío. Presente. Alejandra. Aquí. Fernanda. Presente, Miss. Elsin. Presente, Miss. Jochebet. Presente. Hugo. Presente, maestra. Ya se atoró. Lucía. Presente. Abdiel.
Ay, yo lo había visto también aquí conectado a Abdiel. Y yo creo que también ya lo votó. Daniela, Presente, Miss. Sara. Aquí anda Sara. Y de Yaneira. La sacó son mis. Oh, que sí, porque también la había yo visto y ya no está. Bueno, chicos, pues los veo